Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El paro en Colombia, el de esta semana, no es un fin en sí mismo. El paro es, esperemos, y será un medio para lograr cambios en el país. El paro en Colombia no se planteó como se planteó en Chile, donde sí parece que la protesta se volvió un fin en sí mismo, que nadie sabe cómo parar. Y esto creo que en Colombia ha logrado un acuerdo entre los sectores diversos del país, tanto los que apoyan como los que no apoyan las razones para parar. Aquí nadie se está planteando la protesta como un mecanismo de largo aliento. Es decir que los cambios vendrán de las manifestaciones, serán los que se abran con nuevas vías de diálogo, con sectores que hoy no se sienten representados y escuchados por el gobierno. Y tal vez no hay un tema más importante alrededor de este paro y un tema más importante en general alrededor de los temas gruesos que tiene que cambiar Colombia, que el del sistema pensional. Colombia tiene la peor tasa de pobreza de América Latina entre los mayores de 65 años. Son en promedio más pobres en Colombia que incluso en países como Nicaragua y Honduras y El Salvador. Además, en los próximos 6 años en nuestro país se duplicará el porcentaje de personas mayores de 60 años en el país. Además, Colombia se gasta ya un pedazo muy importante de lo que recaudan impuestos en pagar esas pensiones, pero solamente se pensiona uno de cada adulto mayor. Solamente uno de cada 4 recibe una pensión. Todo esto hace urgente una reforma pensional. En el calor del paro, la gente quiere de todo. Quiere que se mantenga la edad de pensión actual, quiere que se aumenten las pensiones de los pobres y los subsidios para los ricos. Quieren trabajar al mismo tiempo a pesar de que van a vivir muchos años más. Por eso es importante que en medio de esta calentura empecemos a decantar esta discusión, a tener debates difíciles y a entender que todo el mundo tendrá que poner de su parte para asegurar el futuro. Todo esto puede lograrse, sí, si logramos pasar este paro en relativa paz y relativa calma. Y a pesar de que en estas convocatorias siempre hay, y es desafortunado, pero hay hechos de violencia y de vandalismo, en esta ocasión preocupa sobre todo la respuesta que ha tenido hasta ahora el gobierno. Hoy fue allanado un medio de comunicación en Bogotá, en un operativo en el que también fueron registrados por la policía varios talleres artísticos. Hay una presencia militar inquietante en las calles de Bogotá. Hay un ambiente de militarización preocupante. Y más que el paro mismo, una respuesta desmedida del gobierno frente a las protestas es el mayor riesgo para que este paro se convierta en un hecho de orden público peligroso y con consecuencias inciertas. Aquí arranca Zona Franca. Y en medio de lo que es esta convocatoria de protesta social, creo que es importante propiciar estos espacios para hablar de lo que realmente está detrás de las razones por las cuales la gente va a salir a la calle. Y creo que el tema pensional es uno de los temas más gruesos, más complejos y más urgentes que tiene este país. Para discutirlo, me acompañan una mezcla de economistas y abogados, y ese es tal vez uno de los problemas más grandes que hay alrededor de la discusión pensional, es que está llena de abogados, porque hay derechos involucrados, hay leyes involucradas y hay economistas que son los que dicen que se puede pagar y que no se puede pagar. Mary Laura Perdomo es abogada laboralista, trabaja en la Central Unitaria de Trabajadores y va a parar el próximo jueves. Por supuesto que sí. ¿Qué más? ¿Usted qué más hace? Asesoro organizaciones sindicales y también trabajamos el tema de derecho del trabajo a nivel internacional con todo lo que hace la Organización Internacional del Trabajo y bueno, dedicados y convocando al paro con mucho entusiasmo. ¿Prima media o ahorro individual? Reparto, por supuesto, prima media. Jorge Llano es economista, trabaja en Asofondos, que es el gremio de los 4 actores privados que hay en el mercado de los fondos de pensiones, que son los fondos del régimen de ahorro individual. Ha trabajado en el Departamento Nacional de Planeación, en Hacienda, es el vicepresidente técnico de Asofondos. Jorge, un gusto tenerlo aquí esta noche. No, muchas gracias por la invitación y para hablar de estos temas siempre estamos prestos a discutir con cifras, un debate objetivo para ver qué es lo que más le funciona al país. ¿Y usted está en régimen de ahorro individual? El régimen de ahorro individual
puede ser administrado por entes públicos y privados, pero régimen de ahorro individual, si queremos ese es sistema clave sostenible. como tener esa discusión así. No se trata solamente de un esquema público o privado, sino de cómo funciona el esquema de pensiones. Colombia tiene uno mixto, de eso nos puede hablar y nos habla en el canal Red Más Félix Antonio Córdoba, que es abogado, es el gerente de pensionesebien.com, un programa que lleva este canal. Es un gusto que esté con nosotros. No, a ustedes por la invitación, muy amables. Y pues estar aquí realmente es bien interesante porque la mayor cantidad de las personas que están tanto en el régimen de ahorro individual como en el de prima media no conocen realmente el alcance y la legislación de cómo funcionan los distintos regímenes pensionales. Nadie, es decir, es que muy pocas personas Es muy conocen. complicado. Es muy complicado. Yo he hecho un programa entero y todavía no estoy seguro de entender por completo lo que está aquí. Para eso estamos. Y eso es lo que usted recibe en pensionesebien.com. Ese es el pan de cada día, exactamente. Las consultas con respecto a las personas de qué le conviene más, si el régimen de ahorro individual, el régimen de prima media, cómo me traslado yo a Colpensiones, cómo va a ser mi pensión en un futuro, y en eso nos especializamos nosotros. Claro, y hay preguntas éticas, hay preguntas ideológicas alrededor de eso. Yo estoy en régimen de prima media, pero no sé si me debería cambiar a régimen de ahorro individual. Es todo parte de esto. Esto está en la discusión pública precisamente porque el tema de la reforma pensional ha sido uno de los que va a sacar a personas a la calle. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque hoy en su Facebook Live. Ha estado en todos los medios de comunicación, ha estado hablando con la ciudadanía, escuchando a la ciudadanía, respondió pocas preguntas en el Facebook Live, pero esta fue una de ellas. Y quiero aclarar algunas. Se ha dicho que yo como presidente estoy promoviendo que se aumente la edad de pensión. No es verdad. No solamente no lo he hecho, sino que he dicho que no estoy de acuerdo. También se ha dicho que voy a aumentar la cotización para que los pensionados aporten más. Tampoco es cierto. Ni le vamos además cobrar a los trabajadores más para el aporte pensional. Nosotros creemos que Colombia necesita resolver un tema de equidad pensando en una Colombia más justa, y es que no podemos seguir siendo un país donde solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene una pensión. Por eso queremos buscar equidad. Pero no hay ninguna reforma presentada, y he dicho que esas discusiones se deben dar en la mesa de concertación laboral. Y entonces, ¿por qué está sacando gente a la calle el tema de la reforma pensional si no hay nada presentado? Claro, no han radicado el texto y la propuesta que tienen lista, pero desde el discurso de posesión del presidente Duque en el mes de julio del año pasado, dijo claramente que una de las prioridades en su gobierno iba a ser promover una reforma pensional. Desde allá a la fecha de hoy, sus ministros del Hacienda y su ministra del Trabajo han dicho en todos los escenarios posibles, tanto en medios de comunicación como en la Comisión Permanente de Concertación, que es tripartita, que hay que promover una reforma pensional. De hecho, desde el mes de marzo se creó una comisión que se llama Comisión Especial para Reforma del Sistema de Protección a la Vejez, Sí. encabezada por estos dos ministerios precisamente, donde cada viernes, último viernes de todos los meses, han escuchado a universidades, a centrales sindicales, a gremios, a diferentes organismos multilaterales sobre criterios o cuáles son sus elementos para una reforma pensional. Escuchado teóricamente, porque cuando les pasamos derechos de petición les decimos cuál es el enfoque de su reforma, nos contestan diciendo cómo lo estamos pensando, pero recordemos que FEDesarrollo ya dijo esto, que ANIF ya dijo esto, claramente es... Pero una cosa es FEDesarrollo, otra ANIF y otra el gobierno, ¿cierto? Sí, claramente. Y el gobierno, entiendo yo, está hecho un 8 acá. Y creo que Jorge, usted mismo lo reconoce que están hechos un 8. Sí, evidentemente se ha visto algunos pronunciamientos que no van en línea con lo que han hablado, o hay como contradicciones en algún sentido, pero yo quiero aclarar y, digamos, no es mi labor, pero defender un poco, y es, precisamente no han sacado nada, no han sacado ninguna reforma, lo que han dicho es no hemos sacado nada y lo vamos a concertar. A mí me parece algo irresponsable salir porque va a haber una reforma pensional, y en el sentido de me parece irresponsable porque creo que el diagnóstico lo tenemos claro todos. El diagnóstico lo tenemos claro y es: oiga, solamente el 23% de los adultos mayores tiene pensión en Colombia. Oiga, es que la mayoría de los adultos mayores, o una gran porcentaje de los adultos mayores, está en la pobreza. Oiga, es que hay unos subsidios a las pensiones que no tienen ningún sentido. Si uno mira ese diagnóstico, pues evidentemente hay que hacer una reforma pensional.
y decir, vamos a salir a protestar porque va a haber una reforma pensional cuando tenemos este diagnóstico, parece un sinsentido, cuando además no sabemos ni siquiera qué va a A ver, poner ¿por qué el me gobierno. devuelvo? ¿Usted está de acuerdo en que tiene que haber una reforma pensional? Nosotros estamos totalmente convencidos que el sistema actual, que tiene un régimen de capitalización, no funciona y ha llevado a que cada vez menos personas se hayan pensionado. el régimen de capitalizaciones. Ok, hay un régimen de ahorro individual Listo. administrado por fondos privados de pensiones que lleva a que hoy en día las personas adultas mayores en Colombia no se puedan pensionar. Eso hay que cambiarlo. Entonces, estamos de acuerdo Entonces, en que sí hay hay que una hacer reforma una reforma Por pensional, supuesto. no es Pasa- el cómo. Sí, pero pasa lo siguiente. Lo que está diciendo el presidente Duque es una cortina de humo, porque la gente no está saliendo a marchar porque van a subir la edad de pensión o porque van a subir el porcentaje de cotización. Sí. No, la gente va a salir a marchar por el régimen pensional que está hoy en día en manos de los fondos privados de pensión, ¿sí? Dejando a las personas que han trabajado, que han estudiado, que han cotizado durante 30 años con pensiones miserables. Porque en el año 94, cuando ingresó la Ley 100 a regir en Colombia, los fondos privados de pensiones engañaron a las personas para afiliarlas. La realidad del asunto es ese. ¿Qué es lo que está pasando acá? El régimen de ahorro individual quiere apoderarse de lo poco que queda del régimen de Déjeme, prima entonces media. usted se está metiendo ya en el grueso del tema. Antes de eso, yo quiero hablar un poquito de lo que propone el gobierno, de la coyuntura actual, de cómo juega la reforma pensional en el paro. Y esta mañana en Blue Radio habló la ministra de Trabajo, Alicia Arango, y se refirió a unas declaraciones que ya había dado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acerca de cómo él veía que se debía hacer esta reforma pensional. Carrasquilla había dicho en una entrevista en el diario El Tiempo que él creía que se debía marchitar o eliminar lo que se llama el régimen de prima media, que es el régimen que es público hoy, que es el régimen Colpensiones. que funciona con un sistema de reparto que se llama Colpensiones. Ya vamos a hablar de lo que significan todas esas cosas. Antes de eso, los dejo con Alicia Arango, la ministra de Trabajo. Ministra, el ministro, su colega de gabinete, Alberto Carrasquilla, en una entrevista con el periódico El Tiempo, dijo que si bien no es cierto que se vaya a acabar Colpensiones, hablando de reforma pensional, sí dice que la idea del gobierno es acabar el régimen de prima media. Y por supuesto que eso ha generado un gran ruido porque hay unos sectores que consideran que esto sería lesivo Sí, lo para que, quienes lo que tienen... él dijo fue que cada uno se pensione con lo que ahorre, que es básicamente el régimen de ahorro individual. Sí, pero eso no es lo que piensa el presidente. Ah, entonces, eso No, lo piensa el ministro, Sí, pero no el presidente. El presidente no apoya la idea de su ministro de Hacienda. no lo apoya. Es que nosotros podemos pensar distinto y no pasa nada. A ver, entonces aquí hay que decir que cuanto menos ha habido señales mixtas, Jorge. Sí, hay unas señales mixtas, pero igual, hago también la aclaración y quiero preguntarle a la gente que está acá en la mesa, a Félix y a Laura, si estamos todos de acuerdo en ese diagnóstico para empezar a hablar realmente de los mismos temas. ¿Sí? Si estamos Sí. todos de acuerdo en el diagnóstico que yo decía de hoy, cuánta gente se pensiona, cuánta gente está en la pobreza, cuánto nos estamos gastando ya en el sistema de reparto en los regímenes especiales, que es cerca de 40 billones de pesos, para este periodo 43 billones de pesos, ¿sí? Pero si estamos de acuerdo en ese diagnóstico, podemos ya empezar a hablar abiertamente de qué puede ser lo mejor, cuáles son los sistemas que funcionan mejor. Ojo, y pero todos los entonces yo elementos creo que están podemos estar de planteados. acuerdo en unos hechos y son unos hechos claves. El diagnóstico viene alrededor de las causas que generan esos hechos y creo que ahí no va a haber acuerdo. Dame hay una bomba pensional que se viene en Colombia y esa es una bomba que va a afectar sobre todo a personas como las que están sentadas en esta mesa, que son personas jóvenes. Lo que pasa es Entonces, que... deme un segundo. Entonces, Colombia pasará, los adultos mayores en Colombia pasarán de representar el 7% de la población, que es hoy, a 11% en el 2025. El 2025 está a la vuelta de la esquina. Casi que se van a duplicar la proporción de personas mayores de 65 años. Solo el 24% de los mayores reciben una pensión. El 66% de los cotizantes a pensión lo hace por un salario mínimo, ¿no? Este es el grueso de las personas que están cotizando y casi un tercio de los ingresos tributarios de Colombia hoy en día se va al sistema pensional que, como decíamos, no pensiona, sino solo al 25-24% de los pensionados, ¿cierto? Ahí hay un problema grande. Sí, antes de eso yo quisiera hacer una claridad sobre lo que ha mencionado Jorge y lo que se ha dicho acá y que se esté negando que hay una reforma pensional. No se ha radicado la reforma pensional porque
A principio de año estábamos frente a la aprobación de la JEP, luego estuvo Plan de Desarrollo que ocupó 3 meses de dedicación exclusiva del Congreso de la República, luego estábamos en un periodo de elecciones regionales en los que ningún gobierno se va a jugar una reforma pensional para profundizar un sistema que fracasó, que no funciona y perder más de lo que... Sí, pero no hay reforma pensional todavía. Sí, exacto, pero después de elecciones estaba previsto que se iba a presentar la reforma pensional, pero la Corte Constitucional tumba una ley de financiamiento y le da al gobierno 2 meses para arreglar lo que hizo mal en un procedimiento y por eso este año era imposible, pero por tema de agenda legislativa. Pero que no tengan listo el proyecto y que no sepan ya cuáles son las líneas gruesas de este proyecto, no nos lo vamos a creer. Nosotros hemos leído, hemos escuchado. ¿Las saben los que van a salir a marchar al menos? Por supuesto que sí, es que esto no es un tema nuevo que se haya en la discusión de la agenda nacional. Un poco. Desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos se está discutiendo una reforma pensional para Colombia y los gremios han dejado claro qué es lo que pretenden. El gobierno desde que se posesionó ha venido diciendo que se requiere una reforma pensional, que no se puede gastar más presupuesto del Estado en pensiones cuando es una responsabilidad del Estado del sistema pensional. Hay unos espacios democráticos hechos para esto. Usted presenta un articulado y se debate el articulado o se hace en la mesa de concertación. Eso es un proceso democrático válido, ¿sí? Pero salir y decir, oiga, estamos en contra, ¿de qué? Es que ni siquiera uno sabe si está en contra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que el gobierno está teniendo, por intermedio de los gremios, Fedesarrollo, Asofondos, Fedesarrollo no es un gremio, ANIF, un discurso doble moral. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el presidente sale a decir, no hay ninguna reforma pensional, ya la tienen preparada y la tienen lista, porque desde el mes de marzo han estado en las mesas de concertación, socializando todo el texto. Entonces, ¿cómo es posible que la ministra salga a decir que el próximo año, primer trimestre, va a presentar una reforma cuando supuestamente van a empezar de ceros? Ya la tienen prácticamente elaborada. Y creo que estamos discutiendo sobre un asunto un poco puntual y pequeño, y es si hay o no una reforma y si vale la pena o no salir a marchar. Yo creo que está claro que para las personas que están en desacuerdo con lo que ya más o menos ha venido proponiendo el gobierno, es válida la manifestación, y la manifestación además va a ser que el gobierno vaya a tener que pensarlo 2 veces a la hora de presentar una reforma en el futuro, que va a tener que ser una reforma distinta a la que se pensaba ahora. Pero eso no quita, digamos, el tema de fondo, y es que hay un problema en las pensiones en Colombia que hay que atacar. Pero hay otra cosa, el diagnóstico. El diagnóstico que está utilizando el gobierno nacional no está bien abordado. ¿Por qué razón? Porque el régimen de prima media no solamente lo compone Colpensiones. El régimen de prima media está el magisterio, está la policía, está el FONSEP, está el FONPEP y está Max Axdal. Están todos los regímenes especiales. Exacto, regímenes especiales y la cuestión. De esos regímenes de prima media, el régimen de prima media, Colpensiones solamente ocupa el 30% del gasto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Para hacer una reforma estructural, como la que piensa hacer el gobierno, no piensa tocar los regímenes especiales, solamente a Colpensiones. Déjeme, yo quiero volver sobre el problema que hay entre los adultos mayores en Colombia y el problema que hay que solucionar de una forma u otra. Estas son las cifras de pobreza entre personas mayores de 65 años comparadas de Colombia y América Latina. Entonces, fíjense, ahí tengo varios países, dejo algunos por fuera de América Latina. La pepa amarilla es el nivel de pobreza promedio de la población en cada país. La barra señala la pobreza entre las personas mayores de 65 años. Y como pueden ver, Colombia es el país que tiene los peores indicadores de la región en pobreza de mayores de 65 años. Eso es casi del 45%, ¿cierto? Mucho más alta que países como Honduras, Nicaragua y Perú, a los que solemos ver por debajo. Yo creo que ahí Venezuela, digamos, esto es del 2015, entonces ahí podríamos discutir cosas, pero hay una brecha enorme entre lo que Colombia ha reducido la pobreza entre la población general y entre las personas mayores. Es decir, lo que está ahora mismo no está funcionando. Y entonces déjenme volver e irme a la pausa solamente con esa idea, y cuando regresemos debatimos sobre por qué no está funcionando y cómo hay que cambiarlo, y ahí ustedes no van a estar de acuerdo. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche en medio de la víspera del paro de uno de los temas que va a sacar a la gente a la calle y es el tema de la reforma pensional. Entonces creo que ya chuleamos el tema de si hay o no reforma. Tenemos todavía información para dar. Sí, pero entonces hablemos de un poco lo que está en juego después del diagnóstico que hemos tratado de dar. Y entonces Colombia, a diferencia de muchos países que tienen un solo sistema de pensiones, tiene dos sistemas que conviven juntos, un sistema de ahorro individual y un sistema de reparto o de prima media. Y entonces quiero que ustedes me expliquen qué significa eso en los términos, ese es su trabajo, Félix, en los términos más sencillos y digamos neutros para que la gente entienda. Correcto. En Colombia hay no solamente dos regímenes pensionales, prima media, ahorro individual, ¿sí? Fondos privados, colpensiones, sino hay unos regímenes especiales que no los vamos a tocar en este momento, ¿no? Súper. El régimen de prima media es un régimen de reparto administrado por el Estado, el antiguo seguro, en cabeza del antiguo Instituto de Seguro Social, hoy en día Colpensiones, donde las personas hacen aportes a una sola bolsa, a una sola cajita, todos unos los aportes y cumplen unos requisitos que en Colombia son 1.300 semanas, hombres y mujeres, 62 años hombres, 57 años mujeres y se les aplica una fórmula, una tasa de reemplazo, dependiendo del número de semanas, para aplicarle el porcentaje que se le aplica a la pensión. En Colombia, en el régimen de prima media, se liquida con el promedio de los últimos 10 años y se le aplica una tasa de reemplazo correspondiente. En el régimen de ahorro individual, al contrario, de capitalización. Espérese, quedémonos un momentico en régimen de prima media. ¿Usted quiere decir algo más ahí? Sobre la idea del régimen de reparto. Yo creo que la idea de régimen de reparto hay que aclarar una cosa y es, hoy en día la gente que aporta son los jóvenes para pagar los pensionados actuales. Ese sistema puede ser viable mientras existan muchos jóvenes que sostengan a los adultos mayores actuales, pero lo vemos en la cifra del diagnóstico. Nos vamos a empezar a envejecer a una tasa muy acelerada, ya el censo nos demostró que estamos envejeciendo a una tasa muy acelerada, entonces cada vez hay menos jóvenes para pagar a los adultos mayores. Adivinen qué va a pasar, porque ya no va a haber suficientes jóvenes y es un tema demográfico irreversible. Yo le tengo aquí la pirámide, entonces esta es la pirámide poblacional, se la tengo por acá, entonces esta es la pirámide en dos momentos un poco de la historia colombiana. Este es uno de los cambios más importantes y profundos de nuestra sociedad. Entonces la población de Colombia en el 2015 ya no es una pirámide, sino tiene una barriguita que se empieza a hacer más baja. Entonces eso es lo que son hombres y mujeres de acuerdo al número, a la edad que tiene, ¿no? De 0 a 2 y así va subiendo. Entonces hay poquitos viejos arriba y más jóvenes abajo. En el 2050 la pirámide se va a volver como un chorizo, digamos, en el cual... Pero entonces eso tiene unas implicaciones sociales monumentales, porque los jóvenes de hoy que están en Colpensiones están aportando para los viejos que están hoy pensionados por ese régimen, pero cuando ellos sean mayores, cuando ellos sean adultos mayores, no va a haber suficientes jóvenes para pagar eso. Entonces va a ser siempre un costo fiscal elevadísimo, costo fiscal que solamente se va a ir a quienes cumplen requisitos, que como dijo Félix son 1.300 semanas, y solamente el 10% de los afiliados actuales de Colpensiones, el 10% cumple o va a cumplir esos requisitos de las 1.300 semanas. Solamente el 10%. Espérese. Entonces ahí empieza a haber unos problemas Estamos hablando importantes. de teoría todavía. Sí, pero digamos, en la pregunta que haces de cómo explicamos los dos regímenes, nosotros lo explicamos de una manera muy sencilla para trabajadores, para estudiantes, para todo el mundo. Pero entonces, espérese, ya hablamos de prima media, entonces usted no tiene nada que agregar en prima media. Para diferenciar los dos regímenes, nosotros lo decimos. Prima media es un sistema donde hay una olla común, todos ponemos y el que se va pensionando va saliendo de la olla común. Sí. En ahorro individual, cada uno tiene una alcancía. Cada uno ahorra sus moneditas mensualmente. Cuando llegue a viejo, si a usted le alcanzó la plata que tiene en su alcancía individual, se pensiona. Y ninguna persona en Colombia puede ahorrar lo suficiente para pensionarse sola. Ahí sí tengo que hacer una aclaración un poquito grande, un poquitico. Y no es solo esa la única forma de pensionarse en un fondo de pensiones. Claro, es con la solidaridad que no hay en el régimen de ahorro individual. 150 semanas, 3 años menos que Colpensiones, como decía Félix. Para ese 66.7%, por ejemplo, que cotiza por salario mínimo, le conviene muchísimo más un fondo de pensiones porque se pensiona con el salario mínimo exactamente igual que se pensionaría en Colpensiones, con 3 años menos de cotización. Porque el dinero de la garantía de la pensión mínima del salario mínimo sale de un porcentaje adicional que cotizamos las personas que ganamos
un ingreso superior a 4 salarios pero mínimos estás mensuales. equivocada, el régimen de ahorro individual. Ay, Estás equivocada entre dos cosas. el fondo de garantía. El fondo de garantía no lo pagan quienes ganan solamente más de 4. Todos los afiliados a los Todos, fondos entre pensiones, 1.5. entre Todos los 1.5, afiliados aportan. cotizamos un porcentaje adicional para poder No es pagar adicional. las pensiones de salario mínimo, las únicas que está reconociendo el régimen de ahorro individual. Eso se debe al principio de solidaridad que debe cobijar todo el sistema, porque el ahorro individual en sí mismo, sin esta solidaridad, no daría ningún, no estaría. reconocería Es chistoso pensiones. porque es del régimen de ahorro individual ese fondo, ¿sí? Pero entonces ya cuando es ese régimen como es distinto, entonces no hace parte del régimen de ahorro individual. A ver, pero sino es una vaina a mí medio no me extraña. para el régimen, es decir, para el fondo de garantías que cubre la pensión mínima para todos los que están en Ahorro individual. En ahorro individual. Los que aportan son los que están en prima media y también los que No. están en no solo aportan solamente los que están o sea, en Los que ahorro están en individual, o sea, ahorro entonces individual. también hay olla para usar su metáfora, también hay olla en los fondos privados. Y el ¿También en el fondo proyecto común? de pensiones que presentó este semestre el senador Uribe, el senador Uribe no, un representante a la Cámara del Centro Democrático que afortunadamente lo alcanzó a retirar, la única propuesta que tenía de fondo era precisamente acabar con esa garantía de pensión, que es la única forma de pensionarse en el régimen de ahorro individual. Pero entonces, Hay que hacer una aclaración ahí al respecto. Los fondos privados de pensión anualmente montan una cifra en pesos para pensionar a las personas, de acuerdo a su posibilidad de vida, el DANE, los hijos, los beneficiarios. Para este año 2019 son más o menos 270, 280 millones de pesos. Ese 66%, Contrate otro actuario, ese porque esa no es la cifra. ese 66% de personas nunca van a tener 280 millones porque se ganan uno o dos salarios mínimos. Entonces, si ahorran 150, 180 millones, el fondo de solidaridad saca el dinero y lo pensionan. Entonces, no es el fondo de pensiones directamente el que está reconociendo esa prestación. Necesita subsistir de ese sistema y de ese subsidio. como tal. que no es Solidario. del mismo fondo privado, sino que es de un fondo... ¿De las personas? No, pero de las personas que están en los En el fondos régimen de privados. ahorro individual. Ah, ok. O sea, es del régimen, pero no es del régimen. No, es del régimen de ahorro individual. Pero lo están pagando son las pero usted me personas está diciendo, afiliadas. claro, pero hay un régimen de solidaridad dentro del régimen de ahorro individual. Que le funciona a la gran mayoría, porque Un igual en pilar. Colpensiones también se pensionan, la gran mayoría se pensiona con salario Claro, mínimo y le convendría más estar en un fondo privado. pero entonces, aquí lo que tenemos es un ahorro colectivo tanto dentro del régimen de prima media, dentro de Colpensiones, como dentro del régimen de ahorro individual. Tal cual. ¿Cierto? No Con se una puede diferencia. decir colectivo porque precisamente el principio es que es ahorro individual, salvo que como a las personas que cotizan por el salario mínimo no hay forma de que se pensionen con su solo ahorro individual, entonces las personas de mayores ingresos Claro, tienen que ir pero- a subsidiar esa Claro, cotización. pero las de mayores ingresos que están Sí, en ese mismo fondo. Claro, Claro, el punto- pero lo que sí. pasa, ¿Pero para un mínimo? en ¿Pero prima para un salario media, mínimo? Que te lo esté subsidiando, tú no lograste el capital suficiente, pero te van a pagar un salario mínimo subsidiado, igual que Colpensiones, Sí, pero con 3 años sí. menos de cotización, porque Perfecto. es malo en los fondos y porque es bueno en perfecto, Colpensiones. perfecto, pero cuando tú cotizas sobre 5, 7, 8, 10 millones de pesos y te van a salir a ti con un salario mínimo, No, Eso es grosero volteando para la las esta, porque personas. estamos hablando del 66% que ganaba un salario mínimo. Está tratando bien. como de cogerte por pero otro la lado. reforma no es solamente para el 66%, es para todos. pero entonces, ¿qué es lo que pasa del otro lado? Miremos qué es lo que pasa dentro de Colpensiones, lo que se llama hoy Colpensiones, que es el sistema de reparto. Entonces, lo que yo entiendo es que hay unos subsidios que para cumplir la promesa a la gente de darle el promedio del salario de los últimos Sí. 10 años, sobre todo los salarios más altos son los más subsidiados. Son los más subsidiados. ¿Cierto? El 50% de los subsidios. El de subsidios. Entonces, ahí va subsidios. Entonces, el subsidio que le dan a una persona de un salario mínimo, digamos, que ha aportado por un salario mínimo toda la vida, es de 1. Imagínense que es de 1. Para la persona que aporta 2 salarios mínimos, es de 0,64. Es un poquito menor. Pero para la persona que empieza a cotizar 4, 8, 10, 20 o incluso el tope, que es 25 salarios mínimos, el subsidio es cada vez más alto. Es decir, en el régimen de prima media se está subsidiando más a los ricos que a los pobres. Pero hay dos razones que hay que aclarar ahí. La primera es que la coexistencia de los dos regímenes hace que el Estado tenga que subsidiar. Hay unas cifras claras en las que se demuestran que lo que pagan las personas en los dos sistemas por cotización
alcanzaría para pagar las pensiones reconocidas hoy en día. Es decir, si el dinero que estamos pagando por cotización, los trabajadores activos, entrara a un solo fondo y de allí se pagaran las pensiones, el dinero sería suficiente en este momento. Espérese, antes de tener que cambiar todo el régimen de pensiones y de eliminar los fondos, ¿usted no cree que debería haber una equidad mayor dentro del sistema de reparto? Es decir, que ahí se necesita una reforma. Ahí va mi segunda razón, y es que Colombia apenas gasta 3,5% del PIB en subsidiar pensiones, y es el subsidio, es el gasto para el Estado más barato de todos los países que somos miembros de la OCDE. Un país desarrollado gasta en promedio el 8,9% de su Producto Interno Bruto pagando las pensiones, porque es responsabilidad del Estado. No hay bomba pensional. No hay bomba pensional. Somos el país incluso en Latinoamérica que menos invierte en pensiones respecto del Producto Interno Bruto. Sí, en efecto, digamos, como porcentaje del PIB, Colombia no es de los países que más aporta en pensiones, si bien tiene unos recursos fiscales muy reducidos. Entonces usted tiene a España, que le mete casi el 10% del PIB, Argentina le mete casi el 5%, Colombia el 4% y Brasil el 3%. Pero Colombia le mete el 4% del PIB solamente a un cuarto de sus adultos mayores, que son los únicos que reciben pensión. Claro, porque los otros están en régimen de ahorro individual. No. Ahí viene la desproporción. Ahí viene la desproporción. ¿Por qué? Porque los fondos privados de pensión, los 4 fondos, tienen 15 millones de afiliados. Colpensiones, 16. Colpensiones tiene 6 millones de afiliados. Pero la pirámide se invierte. Ellos no tienen sino 140.000 pensionados y Colpensiones tiene 1.400.000 pensionados. Claro, porque la gente se fue a los regímenes los privados. Los engañaron para trasladarlos. Pero venga, acá, no es que voluntariamente lo hayan hecho. 30.000 demandas de fraude de traslado. Acá han revuelto 1000 cosas. Primero empezamos hablando de los subsidios, que era lo que los de más altos ingresos recibían más subsidios. Después empezaron a hablar del costo fiscal. Parecen similares, pero no son similares. ¿Cómo se calculan esos subsidios? Se calcula muy sencillo. Lo que ahorró la persona a 25 salarios mínimos versus lo que cuesta la pensión de la persona que ahorró por 25 salarios mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Lo dijo Antonio Navarro anteayer en un tuit. Una persona que ahorró por 25 salarios mínimos recibe un subsidio de 1.000 millones de pesos promedio. Eso quiere decir que ahorró 2.000, pero su pensión cuesta 3.000 millones de pesos. Le estamos regalando 1.000 millones de pesos a quien cotizó por 20 millones de pesos. Y eso no tiene que ver con el costo total. Esas son dos discusiones aparte. Es simplemente individual. Yo ahorré 2.000 y me pensiono con 3.000. ¿De dónde sale la diferencia? Pues ahí sí sale de los impuestos y de lo que tenemos que financiar. ¿Sí? Tampoco sería bueno si todos estuvieran los trabajadores que están aportando. Estoy de acuerdo pero, en esa parte. Qué pena. Hay un tema además de desigualdad subsiguiente que nadie habla. Esos son los subsidios de la gente que sí logra requisitos de pensión, que es el 10% de los afiliados actuales de Colpensiones. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con el 90% que no se pensiona en Colpensiones? ¿Qué pasa con ese 90% que es la gran mayoría que no se pensiona en Colpensiones? Y por eso a veces somos muy olímpicos de decir, no, es que ustedes engañaron, ¿sí? Pero ese 90% que no se pensiona, en promedio le están devolviendo 4.800.000 pesos como un pago único, cuando en un fondo le podían estar devolviendo 35 millones de pesos. Pero esa desigualdad sí. No, eso sí no importa porque es que pero es que el sistema pensional está hecho para devolverle a las personas cuando estén viendo su dinero. Está hecho para devolverle a las personas que no se pensionan para financiar a los que sí se pensionan. Es que no es un robo, es un principio de solidaridad. A la pausa seguimos discutiendo sobre lo que se tiene que hacer en el régimen pensional colombiano después de la pausa. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la reforma pensional, uno de los temas que va a sacar seguramente a la gente a la calle el próximo jueves 21 de noviembre, cuando estemos en paro nacional. Esa es la sustancia detrás del paro, un tema aplazado, un tema difícil, un tema en donde se necesitan cambios. Entonces, estábamos en lo siguiente: régimen de prima media, régimen de ahorro individual. Que en Colombia y Perú son los únicos países de la región que tienen un sistema mixto donde tú puedes estar en uno o en otro. No, son incompatibles los dos regímenes. El gobierno nacional lo que ha venido manifestando... ¿Y esto se lo inventó Juan Luis Londoño? ¿Este régimen no, eso viene de Chile, de Pinochet. No, porque el combinado con tema político, Ulpiano Ayala fue el que diseñó como toda la parte de la edición de pensiones. Y el debate político se
se concertó que se mantuviera vivo el régimen público. Ok. Entonces, el gran problema es que el régimen de ahorro individual pues pensiona bajo unos parámetros más o menos con el 30% de lo que tú has cotizado durante tus últimos 10 años, mientras que el régimen de prima media de Colpensiones tiene porcentajes del 60 hasta el 80%. Sí. Obviamente, yo comparto lo que dice nuestro compañero con respecto a los subsidios. Sí, es un tema que hay que mirar porque los subsidios están yendo hacia las pensiones más altas y redistribuir ese subsidio, pero eso no significa que tengan que privatizar Colpensiones o que lo tengan que acabar solamente por el capricho de dejarle el negocio Pero a los fondos entonces, privados de aquí pensión. estamos de acuerdo en que hay una inequidad brutal que están subsidiando los trabajadores colombianos y las personas que pagan impuestos en Colombia a el régimen público de pensiones. Pero ese no es el principal problema. Exacto. O sea, eso no se debe a la falta de cobertura pensional. Exacto. Se debe a que el dinero de las pensiones de los que estamos cotizando se va a cuentas individuales en un sistema de ahorro individual. Ese es el problema. Los fondos de pensiones tienen 240 billones de pesos que podrían estarse utilizando pagando las pensiones actualmente reconocidas, pero ellos tienen la menor cantidad de pensiones Pero un momento, a ver, reconocidas. los fondos no tienen, administran. Administran, claramente, sí, pero si tú tienes un sistema de reparto, precisamente esa es la filosofía de un sistema de reparto, que todo el dinero entra al sistema y de ahí se pagan las pensiones reconocidas. En este momento ese dinero está en cuentas individuales administradas por los fondos privados que están, digamos, manejando Pero ¿y estos cómo es dineros. sostenible un sistema de reparto cuando la población envejece cada vez más rápido? Porque el Estado tiene responsabilidad en el reconocimiento de las pensiones. O sea, el Estado tendrá que subir y subir y subir el y subir Estado su costo siempre porque... tiene que ser garante Exacto. del sistema de salud, Pero no. de la seguridad, de las pensiones. Es que son derechos, no es un bien individual que no sea responsabilidad del Estado y de la Laura, sociedad. vuelve a revolver un par de cosas. Un tema empiezas, la cobertura, que es el principal problema, es porque los fondos administran. Hoy, la cobertura responde a unos requisitos, que los dijo Félix muy bien. ¿Quiénes son los que logran pensión? Los que cumplen los requisitos, las 1.300 semanas y los 57 años mujeres, 62 hombres. A eso responde la cobertura. Eso no es dónde esté la plata, ¿sí? E incluso si es dónde está la plata en un fondo de pensiones es muchísimo más fácil pensionarse. Pero lo que pasa ¿Sí? es que si no estuviera el régimen de ahorro individual, esos 240.000 millones de pesos financiarían el régimen de prima media y el déficit no sería tan grande. Por supuesto. Pero entonces al fin, ¿qué estamos hablando? ¿Cobertura o déficit? Porque entonces me están revolviendo muchas es que cosas la al mismo cobertura tiempo depende siempre. de que haya un sistema que garantice el reconocimiento No, la de cobertura- pensiones. la cobertura Y también responde a los requisitos que los ya le dijimos. sistemas A ver, de pero- pensiones. Bueno, depende de que haya trabajadores que aporten para sus pensiones. La formalidad. ¿Cierto? Sí, pero no solo de que haya trabajadores que aporten, porque en el régimen de ahorro individual hay trabajadores que aportan, pero ese dinero se destina a cuentas individuales. Cuando llegan a una edad adulta le dicen su dinero solito Sí. no le alcanzó, se lo devolvemos. Sí. El 66% de las personas que están en el régimen de ahorro individual no se pueden pensionar, simplemente al final de su vida activa le devuelven su dinero, que no es una Maravillosa pensión. esa cifra. Acaba de decir, el 66% de un fondo de pensiones no se va a pensionar, cifra cierta. Ahora, le va a hacer el símil. Le acabo de decir yo la cifra anterior. El 90% de la gente en Colpensiones no se va a pensionar. Por ende, ¿cuál pensiona más? Tú lo acabas de Claramente las decir. pensiones están reconocidas en el Claramente el régimen de prima media. 1.300.000 que está pensionado Ahora, en Colpensiones está 140.000 del fondo 1.300.000 privado. versus 98.000 ¿Sabe que me de los encanta esto? fondos Porque privados. ustedes están comparando, les voy a hacer un símil. Los fondos de pensiones arrancaron en el 94. Una persona 24 años, sí. que arrancó con los fondos de pensiones a los 20 años y tendría 44 años. Sí. Es más, el 86% de los afiliados tiene menos de 45 años. ¿Sí? Otro símil para ver la juventud del sistema. Es como si ustedes dijeran que es que Rosario es muchísimo mejor universidad, la Universidad de Rosario, porque ha tenido muchos más egresados que el CESA o que los Andes. Pues claro, si el CESA y los Andes son recientes, pues obviamente no va a tener 1.300.000 pensionados, es obvio. ¿Sí? Claro, Pues, porque no han madurado, Instituto de porque las Seguros pensiones Sociales arrancó en maduran. 67. Obviamente el Instituto de Seguros Sociales Colpensiones va a tener más pensionados. Es más, todas las estimaciones del 93, todas daban exactamente muy similar a los valores que tenemos hoy en día de los 170.000. Pero es que el régimen de ahorro individual no nace en el 93 con personas que apenas ingresan a su vida activa. Hubo personas que estaban en otros regímenes que se Que se pasaron trasladaron y se llevaron lo que habían ahorrado. en estos años, bonos o sea, pensionales. estos años después, cuando cumplen los 62 años, llegan felices al fondo de pensiones a decir, buenas, vengo a reclamar mi pensión. Le dijeron, ay, no, qué pena, nadie le explicó que acá lo que necesitaba era un capital ¿Y que su pensión es el resulta que mínimo? no lo tiene. Entonces, Pero al fin se tenga su pensiona o no se plata, pensiona. muchas gracias. Hay un problema fundamental y esto yo creo que tanto la teleaudiencia como mis compañeros de panel lo tengan muy claro.
El problema pensional en Colombia realmente se dio porque convirtieron la pensión en un negocio. La pensión en Colombia es y debería seguir siendo un derecho como la salud, como la seguridad, como la vida. Y en este momento, desde el año 1993, con el presidente Gaviria, el modelo chileno y los fondos privados de pensión, Luis Carlos Sarmiento, Grupo Antioqueño, vieron el negocio y convirtieron esto en negocio. Entonces, a partir de allá para acá, pues obviamente prima el negocio y no el derecho. Pero eso es una visión un poco simplista de verlo, Félix, porque los derechos se pueden otorgar en la ley y los otorga la Constitución, pero hay que pagarlos. Y cuando usted tiene, dame el de informalidad laboral, que no lo tengo aquí anotado, ¿lo tienen por ahí? Listo. Y entonces cuando usted tiene una sociedad en la que los trabajadores, póngale, aquí le tengo la formalidad y la informalidad, solamente, y mire las brechas acá, si en las 13 ciudades más grandes del país, en los últimos 10 años, solo hemos podido mover la informalidad del 51, digamos que ahora está el sector formal en 49%, el sector informal en 51%, esos son datos de hace un año más o menos. En el sector rural, 90%. mire la informalidad, ¿no? Entonces aquí lo que usted le puede ofrecer a las personas, porque todo el mundo tiene derecho a una dignidad en la vejez, ¿cierto? Eso es tal vez lo que no podemos negociar, pero derecho a una pensión de salario mínimo, si usted nunca ha puesto un peso, ¿cómo puede ser que el Estado... Esa es una visión capitalista. Si usted no ahorró, no se pensiona. Mira, y no es así. Daniel, hay No una, era así, no era así antes, tampoco era del 93. es un derecho. Cambiaron los requisitos antes Hay del una 93. comparación muy fácil, es coge el sistema de salud, por ejemplo, el derecho a la salud. Ninguna persona podría financiarse o pagarse ella sola todos los servicios de salud que va a necesitar, porque tú hoy estás saludable, pero Claro. mañana si tienes una enfermedad terminal, una enfermedad catastrófica, los costos de esa enfermedad van a ser impagables por una persona individualmente. De ahí que tenga que haber un sistema en el que subsidiado. todos aportemos, en el que Estado aporte y el Estado sea el que garantice la prestación pero entonces del ahí servicio. es importante distinguir lo que es una pensión a un apoyo de la vejez, digamos, por ejemplo. Sí, es muy distinto a la pensión a Colombia Mayor. Por ejemplo. No, Entonces, a los BEPS, por ejemplo, a los pero acá BEPS. hay O a los No, BEPS. Colombia Mayor también es en la literatura se conoce como pensión no contributiva, Colombia Mayor. No, Y es parte Colombia de- Mayor no es pensión no contributiva, es un subsidio, es un sistema asistencial En la que no literatura de garantiza un economía, ingreso 70.000 mínimo. pesos mensuales, 70.000 no, pesos básicamente. mensuales, sí. Pero en este punto, y cuando volvamos de la pausa, lo miramos, eso es más de lo que reciben Colombia Mayor. Hay más personas hoy en Colombia Mayor de las que están pensionadas en este país y sobre todo hay más que no tienen ninguna de las dos cosas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 de la noche. Nos quedan unos minutos para empezar a cerrar un debate que no se ha abierto con sinceridad, con profundidad en este país. Es responsabilidad de personas como nosotros que aspiramos a pensionarnos. La gente en Colombia, nadie piensa que se va a pensionar. ¿Usted piensa que se va a pensionar? Yo ya sé que con lo que tengo ahorrado, si solamente lo dejo que lo inviertan y lo inviertan, lograré la pensión. Y eso es algo bien curioso. Pregúntenle a las personas de las agremiaciones, a la gente del gobierno, dónde cotiza. Y le va a decir que en Colpensiones. Porque ellos saben que le conviene más Colpensiones que el fondo privado de pensiones. Claro, pero eso no está bien, que la gente que gana bien ¿No está se bien? meta a Colpensiones, ¿No está bien? a ser subsidiado por los trabajadores que están debajo de uno y por el Estado. A mí no me parece bien. O sea, que no te parece bien que tú te ganes 6 millones... bueno, yo no quiero ser subsidiado, yo no por quiero eso, ser una que tú te carga para ganes- el Estado. Que tú te ganes 6 millones de pesos. Entonces prefieres irte a un fondo privado que no te van a subsidiar a ganarte un salario mínimo a que te reconozcan por lo menos el 40 o 60% de lo que No, has a ver, trabajado los pero últimos si 30 años. yo cotizo por 6 millones de pesos, póngale los últimos 20 años de mi vida. 10, últimos 10. No, Eso es lo que sirve para el... claro, los últimos 20 años de mi vida en un fondo, en un fondo de ahorro individual. ¿Qué pensión podría esperar a ganar? 30%. Depende. Del Eso sí, ingreso. ahí sí, No, eso depende La de OIT ha muchas hecho variables. estudios, matemático. la OIT ha hecho estudios de los 30 países que tienen estos regímenes Depende de de ahorro cuánto tiempo individual. viva, ¿no?
Depende de cuánto tiempo el cotiza. promedio de las pensiones que ¿Cuánto se tiempo viva? reconocen Claro. en los sistemas de ahorro individual es del 30% de lo que la persona estaba Si cotizando. uno La cotizó tasa de el reemplazo mínimo promedio, obligatorio, que es de 13%, ¿cierto? pero porque acá tenemos garantía de pensión mínima. O sea, la garantía constitucional de que no puede haber una pensión por debajo del salario Claro. mínimo es la que te garantiza eso. Esa Pero pregunta- si es solo con la fórmula del ahorro individual, está demostrado, y la OIT lo ha verificado, que la tasa de reemplazo promedio es del 30 al 40% Y eso sin del contar, importe. y eso sin contar que si tienes una esposa o compañero o compañera joven o hijos menores, ahí sí... O si eres mujer, te va peor fregaste, también. Porque va a ser mucho menor. Mira, esa ¿Por qué va pregunta a ser suya. menor? Porque si tú falleces, entonces ya es en la expectativa de que la pensión le va a quedar a los hijos menores durante 10 o 15 años más o a la esposa. Entonces la pensión va a ser mucho más baja. Te dividen tu ahorro en el tiempo Ok. que van a tener que pagar Mire, esa pensión. esa pregunta suya me da paso a explicar unas cifras que son muy importantes del mercado laboral colombiano. Hoy en día el mercado laboral colombiano, si uno mira el total de ocupados y mira cómo están distribuidos los que aportan, ¿sí? Está que el 45% de los aportantes ganan menos de un salario mínimo. Sí. El 16.7% gana un salario mínimo y cerca del 26% gana hasta 2 salarios mínimos. Quiere decir que de 0 a 2 salarios mínimos está la gran mayoría de colombianos. Cierto. ¿Por qué hago esa aclaración? Primero porque, Félix, hablábamos ahorita que a esa población entre 1 y 2 salarios mínimos que no se pensiona o que se pensiona en cualquiera de los dos regímenes le funciona más un fondo privado, ¿sí? Sí. Y segundo, es la gran mayoría. Y tercero, ese caso de los 6 billones de pesos que usted pone tiene dos particularidades. Es una minoría en Colombia, Sí. es una minoría en Colombia que tiene todas las posibilidades de hacer un ahorro adicional a su fondo de pensiones. Eso es lo que yo estoy haciendo y por eso me va a pensionar. Porque yo estoy haciendo un ahorro voluntario adicional, porque yo tampoco quiero ser subsidiado por el Estado. Yo he tenido, gracias a Dios, unas muy buenas oportunidades y no me debe recibir un peso del Estado, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es aporte voluntario para tener una pensión que yo estoy buscando y que yo quiero. Porque el de 6 millones tiene esa capacidad, ¿sí? No es el mínimo que está aportando, tiene esa capacidad de hacerlo. El de salario mínimo no la tiene y por eso se inventó este sistema solidario que sí da subsidios, como bien decían acá, de la gente de más altos ingresos a la gente que gana un salario mínimo, que son subsidios como los que deberíamos buscar. No subsidios a los 1.000 millones de pesos, el que gana 20 millones, sino subsidio al de que gana un salario mínimo para que se pensione con 3 años menos que lo que requiere la administradora pública. Eso es una forma mucho más Vamos eficiente de cerrando. hacer un sistema. Sí, Jorge toca un tema importante y es que esta discusión pensional la hemos centrado en las personas que tienen ingresos desde el mínimo, que están en el sector formal y que pueden aportar sobre el salario mínimo. La mayoría de la población en Colombia tiene ingresos inferiores al salario mínimo y el gobierno, en lugar de pretender subsidiarle su cotización o ayudarlos para que ingresen a la seguridad social, para que aporten y tengan la posibilidad de pensionarse, creó, y esto es una cosa importante de aclarar de por qué vamos al paro nacional, creó una figura ya que es el primer avance de reforma pensional en el Plan Nacional El de piso Desarrollo. mínimo social. El piso de protección social, que es una es terrible, yo mentira tampoco estoy de que acuerdo. desvirtúa el piso de protección social como lo contempla la OIT y lo que quiere es que las personas queden en un régimen que es semicontributivo, que se llama beneficios económicos periódicos Los BEPS. y que le va a reconocer a las personas un ingreso promedio por cifras oficiales de Colpensiones de 45.000 pesos mensuales para que subsistas en tu vejez. Félix. Bueno, para cerrar, reforma pensional debe haber. Sí, efectivamente, se tiene que hacer el ajuste a los subsidios. Esos subsidios de las pensiones más altas deben trasladarse a las pensiones más bajas, pero se debe replantear no solamente la reforma al régimen de prima media como Colpensiones como tal, sino al régimen de ahorro individual. Se tiene que tocar el régimen de ahorro individual. ¿Y cómo? Se tiene... tocaría de pronto nivelar, acabarlo, no, se tocaría nivelar y mirar a ver si podemos tenerlo todavía mixto, pero algo aún más importante es que el presidente Duque, no sé si lo hace por populismo, que no vamos a subir la edad de pensión, que no vamos a subir las semanas. A mi concepto es necesario incrementar un poco la edad, estamos bajos sobre el promedio en Latinoamérica y en el mundo, y las semanas cotizadas. ¿Y el Es incremento necesario. de la edad de pensión sería para las personas que están ingresando al mercado laboral ahora mismo? Es decir, No. si yo ya estoy Debe haber o retroactivamente. Debe haber un régimen de transición de unas personas que tienen una expectativa legítima en este régimen o un derecho adquirido. Finalmente estuvo de acuerdo en algo con usted, Jorge. Estuve de acuerdo en una parte, pero curiosamente nosotros no estamos de acuerdo en subir la edad.
Ahí se lo pongo. Estamos de acuerdo en la parte de subsidios. Nosotros sí creemos que se deben eliminar los subsidios y esos subsidios no pasarlo a las pensiones más bajas, sino sobre todo pasarlo a la gente de Colombia aquí mayor. Hay con qué trabajar, aquí hay con qué trabajar para solucionar este tema. Es un tema que no da capital político, solamente pérdidas. Es un tema que no se lo reconocerán al presidente que haga la reforma pensional. Tal vez a varios presidentes después de eso, y por eso es un tema tan difícil y del que nos toca apersonarse. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche. A ustedes también muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Gracias.